Qué pena. Ponga la cámara. Listo, Joan, dele. Joan. Muy Joan se buenas murió. tardes. Ya, véame, socio. Muy buenas tardes, compañeros del SENA, instructora Kelly, instructora Etel. Hoy nuestro grupo va a presentarle la resolución del conflicto. Nuestro grupo está conformado por Rafael Sanabria, Joseph Flores, Carlos Celis, Giancarlo Ramírez y mi persona, Joan David Olave. Para hablar de la resolución del conflicto, tenemos a nuestro compañero Rafael Sanabria. Rafael. Aquí en la resolución podríamos hablar que se trata de un conjunto de habilidades y capacidades la cual se debe ir desarrollando para mantener bajo control sobre alguna discusión o problema que se haya fomentado o creado en algún malentendido. Usualmente estas discusiones se crean por poca atención que se presta en el momento de instrucciones que da el guía o por alguna diferencia de opiniones. Por lo tanto, es bueno mantener la calma en estas situaciones. Un ejemplo de cómo puede comenzar un conflicto o una discusión es no dejar claro el recorrido a realizar y sus debidos tiempos. Otro puede ser en el momento de repartir habitaciones o en el menú de comidas. ¿Qué más podría comentar respecto al tema? Es muy importante a nivel individual, familiar, institucional y organizaciones. Todas las personas aprendemos de maneras para solucionar los conflictos y poco a poco vamos a mejorar. De esta manera logramos favorecer nuestra experiencia de vida y mejorar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y para terminar el tema como tal, podremos seguir con Johan, que nos hablará sobre qué es un conflicto. Bueno, ¿qué es un conflicto? El conflicto es una disputa entre dos o más partes interdependientes que perciben metas incompatibles, recursos escasos o sentimientos. El conflicto es también un suceso que permite entonces mejorar las relaciones interpersonales o fortalecer los vínculos entre las personas. Es un proceso internacional que como tal nace, crece y se desarrolla y puede a veces transformarse, desaparecer o disolverse y otras veces permanecer estacionado. Bueno, es un suceso que se da comúnmente y que involucra la diferencia de gustos, deseos, inseguridades, identidades y muchas cosas. También es la oposición o desacuerdo entre personas o cosas. El conflicto nace de la discrepancia entre ideas, creencias, pensamientos, tendencias, también puntos de vista. En definitiva, surge porque cada individuo que de este planeta usa unas gafas diferentes para ver e interpretar el mundo que lo rodea. Un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente entre dos partes, o puede ser también cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y, y contrapuestas. Eh, el problema es una situación que se da cuando hay una diferencia de ideas o posiciones entre dos o más partes. El conflicto, a diferencia, bueno, una fase más profunda del problema y es cuando las partes que mantienen una diferencia involucran sentimientos en la situación y la comunicación entre las partes se pierde o es muy pobre. Eh, para continuar, vamos a ver lo que se involucra en un conflicto. Eso lo dirá mi compañero. Bueno, ¿qué se involucra en un conflicto? Principalmente interacciones antagónicas sobre las interacciones cooperativas. Se preguntarán qué son interacciones antagónicas. Son aquellas que tienen un punto de vista diferente. Por ejemplo, también se presentan mucho en las creencias y en opiniones de los demás, como decía mi compañero Giancarlo. Asimismo, acciones, pensamientos, afectos y discursos. Se identifica a la conducta y el afecto como los elementos esenciales del conflicto. Bueno, la pregunta es, ¿qué ocurre si un conflicto se desarrolla de manera favorable y qué ocurre si no? Si un conflicto se desarrolla de manera favorable, los dos implicados llegarán a un punto de solución de los cuales los dos buscarán ganar. Entonces, al buscar ganar, ellos sabrán
solucionar el problema. ¿Y qué ocurre si no? El problema va a estar ahí y va a seguir ahí y ahí y ahí y no se va a solucionar. En algún futuro ellos van a encontrarse, van a hablar sobre ello, pero el problema no va a estar solucionado. Para hablar sobre eso, mi compañero Carlos les informará. Hola, buenas. Ok, como me delegó mi compañero Joan, yo hablaré de cómo solucionamos los conflictos. Bueno, por medio de una promoción y respeto y el buen trato de las diferencias, desarrollamos la capacidad de reconocimiento y de singularidad, reconociendo rasgos, personalidades, gustos, intereses y preferencias del otro. Esto quiere decir que todos somos diferentes y que todos vivimos de manera diferente nuestros conflictos. Así que tenemos que tener un poco de empatía hacia otros. Entendiendo el conflicto como algo que nos ayuda a mejorar y no como algo que haya que evitar, tenemos que establecer espacios beneficiosos para toda la familia donde puedan establecer y mejorar vínculos sociales que funcionen como apoyo en situaciones de vulnerabilidad. La familia siempre va a estar para nosotros. Así, promover el diálogo, respetar las opiniones y sentimientos de los demás. Así entonces, se creará una herramienta que es la negociación para un conflicto y así mi compañero Joseph explicará qué es esta herramienta. Vale, entonces ya definido pues el concepto de conflicto y de resolución de conflictos, pasamos, como bien dijo Carlos, al tema de la negociación, que es una herramienta principal que nosotros como guías pues tenemos que tener en cuenta, ya que la vamos a usar pues muchas veces a lo largo de nuestra carrera. Entonces, a esta herramienta la podemos definir como cuando es llevar al conflicto al diálogo para desarrollar habilidades que permitan lidiar con las adversidades del ambiente. La negociación es definida como la herramienta principal para la solución de conflictos, a los intercambios y procedimientos entre dos personas o representantes de grupos con ideas o intereses divergentes, en vistas de llegar a un acuerdo a propósito de un disentimiento en curso. Perdón. Entonces, de acuerdo a este concepto que acabamos de relatar sobre la negociación, vemos que es una herramienta que nos dice que hay que orientar estos conflictos hacia un espacio donde el diálogo sea como el principal campo donde se van a implementar todos estos disgustos, malestares y diferentes opiniones. Esta herramienta, pues es teorizada, vamos a hablar de una teoría de cómo solucionarla, o sea, de cómo entender esta negociación para solucionar los conflictos, y ella nos habla de 4 posibles resultados de cómo puede terminar un conflicto. 3 de estos resultados son de manera negativa, que no nos van a servir pues para aprender algo del conflicto y mejorar como personas. Entonces vamos a empezar a definirlas estos posibles resultados, y pues al final vamos a llegar a uno que es el que tenemos como objetivo. El primero de ellos es la resolución del conflicto de tipo ganar-perder. En esta se involucra, o pues tiene que ver como cuando un sujeto de los involucrados busca siempre ganar de manera constante. Es decir, quiere ganar a toda costa sin interesarle la opinión o intereses de la otra persona involucrada, sin ver esa otra cara de la moneda. Cuando esto sucede, la negociación y la resolución del conflicto es muy difícil, ya que siempre va a primar como el interés propio y no el interés de la comunidad o del grupo. Entonces, esto va a terminar en que el conflicto nunca se desarrolle favorablemente, y la persona a la que le tocó perder, por así decirlo, siempre va a tener esos sentimientos de odio que ya habíamos comentado pues en lo que involucra el conflicto. Entonces esos sentimientos de odio se van a ver reflejados en situaciones futuras, y el conflicto pues nunca se va a llegar a resolver. Otro posible resultado es el de perder-perder, que pues nos habla de cuando los sujetos involucrados en el conflicto
a causa de esos sentimientos que emergen de estas situaciones, pues buscan, en vez de ganar, buscan hacer perder a toda costas al otro sujeto. Entonces es una manera desfavorable de resolver el conflicto, ya que ninguna de las partes va a obtener ganancias. Entonces cuando el sujeto busca toda forma para que la otra persona no gane nada, y entonces como si de alguna manera decidiera renunciar a todos los caminos para resolver el conflicto, como levantando el juego, como levantando o tumbando la mesa de juego, y de esta forma pues todo el mundo va a perder. Entonces, esta es otro modo como desfavorable de resolver el conflicto. El tercero es el de perder-ganar, que este sí nos habla de cómo algunos sujetos, a causa de posiblemente una baja autoestima o sentimientos o experiencias pasadas en temas de negociación o de conflictos, la persona va a buscar siempre perder con el objetivo de evitar la pelea o la discusión. De esta forma, entonces, él busca que siempre la otra persona gane, pero de este modo nunca se va a resolver tampoco el conflicto, ya que se va a postergar y postergar estos desacuerdos o estos sentimientos que se van acumulando y al final pues van a terminar volviendo nuevamente en situaciones futuras. Y ya por último, pues queda el resultado que nosotros como guías pues tenemos que aprender o llevar a cabo, que es el de ganar-ganar. Cuando se presenta este conflicto, nosotros como facilitadores de esa situación, como bien lo dice la definición del concepto, tenemos que crear un espacio de diálogo en donde ambas partes puedan reflexionar, discutir y llegar a un acuerdo en donde ambas partes ganen. Esta situación es difícil, pero amerita todo el esfuerzo posible, ya que es la más beneficiosa tanto para cada individuo como para el grupo. Entonces, lo que se busca es que las dos partes establezcan una conversación en donde compartan todos los afectos, emociones, sentimientos, deseos y puedan llegar a un acuerdo entendiéndose uno al otro. Entonces, como bien lo decían al principio el compañero Rafael, de que estos conflictos se pueden generar en cualquier viaje o en cualquier situación familiar o de una empresa, tenemos que tratar de que sentemos a las personas involucradas que, por ejemplo, en un problema de escoger una habitación o que esta persona está discutiendo o trajo el problema porque no le dieron la habitación adecuada y a esta persona sí, tenemos que tratar de tomar a las dos personas, sentarlas, entablar una conversación, llegar a un posible acuerdo de que si esta persona va a tomar la habitación, pues esta persona se va a recompensar con esta otra cosa. Y si no es posible, al menos intentar crear empatía entre ellos para que los resultados que ameriten pues sean un poco más comprensibles y los afectos negativos bajen. Entonces, que si la habitación debe ser para esta persona, pues tratar de justificar por qué es. Y de pronto si es en un primer piso, que porque la persona no puede caminar escaleras o sí, cosas por el estilo, la otra persona que se ve afectada no tenga sentimientos negativos respecto a ella, sino que más bien lo entienda y genere un beneficio a todos como grupo que está viajando en ese momento. Entonces, sin más, pues esa es la negociación que nosotros como guías tenemos que aprender y la capacidad de tener la capacidad de resolución de conflictos pues muy presente porque la vamos a utilizar en diferentes ocasiones. No siendo más, entonces acá finalizamos nuestra exposición, nuestro tema. Entonces, muchísimas gracias a la instructora Ethel y a... Muchísimas gracias. Esperamos, pues cualquier inquietud estaremos muy pendientes. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, hasta Gracias, luego. muchas gracias por escucharnos. Listo. Nos vemos. Listo. Muchachos, esta quedó mejor. Sinceramente, esta quedó mejor.